Muy buenos días, hermanos. Nos da gozo saludarles este sábado de nuevo. Esperamos que estén bien, en familia, gozando de un buen momento. Hoy día en algunos estados, un buen número de estados han bajado un poco las reglas del cuidado, pero se mantienen todavía muchas reglas. Y yo diría, hermanos, hablando a ustedes en el nombre del Señor, que no dejen de tener precaución y cuidado. No sabemos por cuánto tiempo más, pero hay que tener cuidado. Vamos a iniciar el culto de esta mañana, como lo hacemos cada sábado, cantando la doxología. Ya es tradicional, por mucho tiempo la entonamos. Yo la entono a capela por las circunstancias, y ustedes si quieren pueden entonarla junto conmigo. Vamos a cantar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, estamos de nuevo en tu presencia con la bendición de comunicarnos por medio de la oración. Esta mañana invocamos bendición para cada iglesia tuya, para cada congregación tuya, para cada familia tuya, donde quiera tus hijos se reúnan. También incluimos a aquellos que todavía quizás no son parte de esta grey, pero que son creyentes y esperan también tu regreso. Bendice a todos, oh Dios, y pedimos que nos ayudes en la reflexión de esta hora, en el santo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, me da gozo saludarles de nuevo. Como mencioné hace un momento, por lo menos en lo que respecta aquí al condado de Hidalgo, Texas, donde estamos grabando esta meditación, hoy día hubo un amanecer diferente. Ya había más movimiento en la calle, más carros traficando, más gente. Hoy se abría el mall y claro, con muchas reglas todavía, pero pareciera que las cosas se encauzan a una recuperación. En cuanto a las iglesias, pues cada iglesia estará tomando su propia decisión de cuándo abrir y hacer los preparativos para abrir en forma segura, en forma cuidadosa, sanitaria. Así que sigamos orando para que el Señor bendiga especialmente las familias que han sido afectadas por esta pandemia. Que también el Señor bendiga a muchas familias que se han quedado sin ocupación, sin trabajo. Estaba viendo un dato por ahí que aquí en Estados Unidos ya en este momento hay cerca de 30 millones de gente que ha aplicado al desempleo porque se quedó sin trabajo. Y eso crea una condición muy incómoda, muy difícil. Así que oremos para que Dios obre en su amor y que las cosas en lo posible se vayan retomando, se vayan normalizando. Para el mensaje de esta mañana, yo voy a utilizar un pasaje, varios pasajes bíblicos, pero el pasaje clave que quiero compartir se encuentra en la tercera epístola de San Juan, donde dice esta carta, una carta cortita, dice allí: amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermanos, un mensaje corto, yo diría que muy significativo, especialmente en este tiempo de gran peligro, gran preocupación por la pandemia. Y nos encontramos con un contexto muy interesante en cuanto al mensaje de Tercera de Juan. Dicen los estudiosos de la palabra de la Biblia que se considera que la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan se escribieron posiblemente en forma consecutiva y más o menos se escribieron entre el año 90 y el 94. La primera y la segunda epístola de San Juan es un estudio que se enfoca mayormente al peligro de los falsos maestros. Y la tercera epístola, hermanos, se enfoca mayormente al peligro de los líderes falsos, líderes engañosos. Y claro que cuando vemos este comportamiento, es entendible, hermanos, que las enseñanzas heréticas, las enseñanzas de los falsos maestros, pues se confrontan con la verdad, con la palabra. Y los falsos líderes tienen que aprender, obviamente, también de la abnegación, de la humildad y del espíritu de servicio de Cristo Jesús. Y, hermanos, el problema de los falsos líderes es que actuaban con egoísmo, mucho egoísmo, con un desinterés casi total por los demás. Y en la tercera epístola de San Juan aparece el nombre, uno de los nombres de los personajes de esa epístola, llamado Gayo, que es, o lo presenta Juan, como un ejemplo de abnegación, de servicio y de hospitalidad. Y cuando inicia la epístola, pues lo menciona ahí y le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, y lo he leído varias veces y lo he predicado también, siempre he creído que es el deseo de Dios, es el deseo de nuestro Padre eterno, que tú y yo tengamos salud y seamos prosperados. Es evidente, hermanos, que este es un versículo clave, tercera de Juan 2. Pero hay otro que me gusta mucho, que también considero un pasaje muy importante en la epístola. Y es el versículo 11 de tercera de Juan, donde dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tan importante un pasaje como el otro. Y es maravilloso ver cómo el Señor, cuando envía una carta, una epístola, pues deja algunos consejos muy oportunos, algunas promesas muy indispensables para nuestro diario vivir, para enfrentar las luchas de cada día. Saben que a propósito de el deseo de Juan para Gayo de que tenga salud, primero, hermanos, es bueno reconocer que la salud es un estado, como bien se define, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y nosotros como iglesia decimos también espiritual, un estado completo de estabilidad y de bienestar en el ser humano.
Y la palabra de Dios se ocupa del tema de la salud. No está Dios ajeno a ese mensaje. Él dejó mensaje de salud para cada uno de nosotros. Si leemos, por ejemplo, desde el Génesis, el Creador, una vez terminada la creación, cuando vio todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera, pues dio indicaciones en cuanto a la alimentación saludable y la ocupación del ser humano. Eso está registrado en Génesis. Dios le dio el manual al hombre en cuanto a ello. Y esto es como que el que fabrica, hermanos, una máquina, un automóvil, un avión, y casi para cualquier cosa, aunque sea sencilla, se hace un manual de cómo operarlo, qué hacer con la máquina, qué aceite poner, qué gasolina poner, en fin, un manual. Y la Biblia es también un manual de salud para nosotros. Tiene indicaciones muy hermosas en cuanto al bienestar para nuestra vida. Al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, de hecho, se le dieron muchas reglas y recomendaciones en cuanto a la salud, muchas leyes sanitarias. Y todavía hay muchos principios que están ahí anotados que se pueden aplicar para nuestros días, para nuestra sociedad moderna o contemporánea. Hay muchos principios. Algunos de ellos, por ejemplo, que lo menciono solo de paso, es en cuanto a la alimentación también. Una vez que el hombre pues se equivocó, que fue necesario dar un permiso provisional para el consumo de la carne, en Levíticos 11, como parte del manual, el Señor dejó indicaciones en cuanto a qué alimentos eran saludables y cuáles no, hablando de los animales de comer y de no comer. Está todo en Levíticos 11 y no lo voy a leer, si quieren den una leída, pero allí hay una orientación en cuanto a la alimentación de parte de Dios. Sin embargo, había muchas otras leyes y me llama la atención particularmente lo que sucedía cuando alguien tenía alguna posible lepra. Y quiero que busquen en Levíticos el capítulo 13 para ver solamente así de paso, porque hay que leer todo el capítulo. Pero en el capítulo 13 también encontramos leyes interesantes en cuanto al problema de la lepra en esos días. Capítulo 13, solamente voy a leer el versículo 1 y el 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos sacerdotes. Y el versículo siguiente dice: y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y lo declarará inmundo. Y entonces todo el capítulo 13 contiene las indicaciones, todo el procedimiento sanitario que había que seguir en estos casos. Es interesante, hermanos, notar que el asunto del aislamiento, cuando había un brote o cuando hay un brote de infección, como el caso de la pandemia, pues es un asunto que ya venía desde entonces. En el caso de una sospecha de alguien que podía tener lepra, pues se tenía que presentar, diríamos, al sacerdote médico para el diagnóstico. Y lo que hacía, si ven en el capítulo 13, versículo 4 dice: y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días.
lo aislaban para mantenerlo en observación. Y el siguiente versículo dice que después tenía que presentarse de nuevo. Y el sacerdote lo volvía a mirar, lo volvía a analizar y hacía otro diagnóstico. Y dice aquí, el versículo siguiente, al séptimo día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Yo me pregunto, hermanos, ¿dónde nació el concepto de aislar en el caso de una enfermedad contagiosa e infecciosa? Pues viene desde entonces, por instrucción divina. Y los médicos, obviamente hoy, con más implementos contemporáneos, más ciencia, más moderno, pues también cuando ven que hay una amenaza y un problema de contagio que puede dañar mucha gente, pues indican una cuarentena, un aislamiento, un encierro. Era una práctica en el caso de los que aparecían con alguna hinchazón, como leímos, alguna mancha, alguna cosa, tenía que presentarse ante el sacerdote médico para ser examinado y diagnosticado. Hay una declaración que encontré en el libro Deseo de todas las gentes, página 227, y dice: la ley ritual declaraba inmundo al leproso, como si estuviese ya muerto. Era despedido de las habitaciones de los hombres. Cualquier cosa que tocase quedaba inmunda y su aliento contaminaba el aire. El sospechoso de tener la enfermedad debía presentarse a los sacerdotes, quienes habían de examinarle y decidir su caso. Si le declaraban leproso, era aislado de su familia, separado de la congregación de Israel y condenado a asociarse únicamente con aquellos que tenían una aflicción similar. Y dependiendo el diagnóstico, si veían que era un hongo solamente, si veían que era una llaga profunda y se comenzaba a ver la carne o a caer la carne misma, declaraban es un tipo de lepra ya crónica, pues las reglas se acentuaban más y el aislamiento era tremendo, hermanos. Les invito cuando tenga tiempo a que leas todo el capítulo 13 de Levíticos, donde está esto. Pero quiero compartir algo muy interesante. Algunos no aceptaron las recomendaciones ahora con la pandemia. Mucha gente sí, pero otros no. No respetaban la distancia, no se cubrían su boca, no importancia al lavado de las manos, a la higiene de las manos. Y eso, hermanos, no era correcto. Cuando se indica médicamente una acción preventiva, es bueno acatar. Yo felicito a la mayoría de los hermanos y amigos que nos están mirando, que se sometieron a la recomendación de quedar en casa, de evitar la salida, de no exponerse, de no exponer a la gente de mayor edad o a los más pequeños. Quiero felicitarlos por eso. Pero este asunto, hermanos, de tener cuidado, pues viene del cielo mismo. La ciencia verdadera la imparte Dios. Él da el conocimiento para nuestro beneficio y nuestra protección. Al leproso dice el capítulo 13, versículo 45. El leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado, es decir, con un cubrebocas, embozado, pregonará: ¡inmundo! ¡Inmundo! Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo. Y estará impuro, y habitará solo, fuera del campamento será su morada. ¿Notas las reglas? ¿Puedes leer aquí las restricciones dadas por Jehová? Y una cita más que les comparto porque es muy interesante. Dice:
Deseo de todas las gentes, página 227. Lejos de sus amigos y parentela. El leproso debía llevar la maldición de su enfermedad. Estaba obligado a publicar su propia calamidad, a rasgar sus vestiduras y a hacer resonar la alarma para advertir a todos que huyesen de su presencia contaminante. El clamor inmundo, inmundo, que en tono triste exhalaba el desterrado solitario, era una señal que se oía con temor y aborrecimiento. Hermanos queridos, qué hermosa es la palabra del Señor. Y qué hermoso es ver que a lo largo de la palabra siempre hubo orientación divina, aún para los asuntos que enfrentar de enfermedades y en cuanto a la salud y en cuanto a la alimentación. El pueblo de Dios nunca quedó a la deriva, nunca ha quedado sin luz, nunca ha estado a oscuras. Muchos, déjame decir esto, sino pues todos los principios de salud que aparecen en la Biblia todavía son aplicables hoy día. El deseo de Dios está claramente manifestado en la palabra. El deseo de Dios es que tú y yo tengamos salud. Ese es el deseo de Dios. Pero Dios está obrando en medio de un conflicto, donde tiene que enfrentar a un enemigo. Ese enemigo, como dice San Pablo en Efesios, pues son justamente los espíritus y gobernadores de las tinieblas. Es Satanás mismo. Y entonces el Señor tiene que tomar decisiones en un mundo en rebelión, en un mundo en pecado. Y eso hace más difícil la lucha. Y también hace difícil entender plenamente y claramente el carácter de amor de Dios y el buen deseo de Dios de que tengamos salud. Si me acompañas a tercera de Juan por un momento, va a ser útil que notes conmigo lo siguiente. Cuando inicia la tercera epístola de Juan, y dirigiéndose precisamente a Gallo, se expresa claramente cuál es el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que tú y yo tengamos salud. ¿Saben un asunto, hermanos? Hoy día he recibido llamadas con cierta inquietud. Llamadas de amigos o de familiares preguntando que si realmente es la voluntad de Dios la enfermedad, esta y todas las enfermedades. Y voy a leer un pensamiento que anoté aquí, una cita inspirada muy importante. Dice aquí: solamente el Evangelio de la gracia, solamente el Evangelio de la gracia divina, de la gracia de Dios, puede elevar el alma. Cristo vino para crear de nuevo en el hombre la imagen de Dios. Y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del verdadero desarrollo. Los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida. Cualquiera, hermanos, que aparte a alguien de Cristo y de esta oportunidad de salvación y restauración, es catalogado como un ladrón y como un ratero, un robador. Saben que hay estadísticas lamentables que están ahí en Google, no me las he inventado yo, ustedes pueden buscarlas. Y voy a compartir solamente unas 3 o 4 días que me han llamado la atención en estos días. Una de ellas, por ejemplo, es que a causa de la pandemia, el COVID-19,
Una de las primeras causas prevenibles de muerte es el tabaquismo. En Estados Unidos mueren anualmente 480,000 personas a causa de enfermedades relacionadas con fumar, con el tabaquismo. ¿Saben cuántos tiene Estados Unidos registrados muertos por el COVID-19? Yo sé que lo saben. 60,000, quizás un poco más de 60,000. Pero por causa del tabaquismo, cada año mueren 480,000. ¿Sabes por qué? Porque dice San Juan 10:10 que el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Pero que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Otra estadística que comparto. La segunda causa prevenible de muertes es el alcohol. En el 2019, en Estados Unidos, se registraron 88,000 muertes también por enfermedades relacionadas directa o indirectamente por el alcoholismo. Y de esas muertes, 62,000 fueron varones y 26,000 fueron mujeres. Ustedes notan, enfermedades prevenibles, muertes prematuras prevenibles. Otras estadísticas, accidentes automovilísticos. Voy a dar un dato que encontré del 2018 que dice 540,000 personas en Texas solamente en accidente de automóvil. El 2018, 540,000. Y de esos accidentes, 95,572 muertes. ¿Y saben por qué causa? La mayor causa, el celular, por distracción, por el texto. Es lamentable. Son muertes prevenibles. Y una última que comparto es por hábitos de alimentación no saludables. En Estados Unidos, por año en promedio, 678,000 personas mueren por hábitos de alimentación no saludables. Y ahí se enfrasca el asunto de la nutrición, el asunto de la obesidad, las enfermedades del corazón, cáncer, diabetes tipo 2, etc. Pero ve la estadística, hermanos. Yo no estoy diciendo que la pandemia no es un problema, y sí es un problema serio. Y hay que tener cuidado y hay que tener prevención. Pero hay otras áreas que a lo mejor el mismo enemigo está buscando que se ignoren, no se tomen muy en cuenta, porque asombrosamente, hermanos, asombrosamente, el alcoholismo ha aumentado en estos días de cuarentena. El tabaquismo ha aumentado en estos días de cuarentena. El comer en forma no apropiada en cuanto a calidad y cantidad ha aumentado tremendamente en estos días. El ladrón ha venido para eso, para hurtar, matar y destruir. Y él se aprovecha de cualquier cosa para ello. El deseo de Dios es bien claro. Yo deseo que tengas salud. Voy a compartir una cita del Ministerio de Curación, páginas 75 y 76. La voy a leer, dice: en sus milagros, el Salvador manifestaba el poder que siempre actúa en favor del hombre, para sostenerle y sanarle. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un enemigo. Voy a tener que repetirte esto. La enfermedad, escucha bien, el padecimiento y la muerte son obra de un enemigo.
No podemos culpar a Dios. Además de que muchas veces ni es el enemigo, nosotros mismos cavamos con nuestros dientes la tumba. Satanás es el que destruye. Dios es el que restaura. El deseo de Dios para todo ser humano está bien claro, bien expresado, hermanos. Yo he venido, dice San Juan 10:10 en la última parte, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiero llegar casi a la última parte de la reflexión de esta mañana, recapitulando un poquito. Se está incrementando el hábito de fumar a causa del COVID-19. Se está incrementando el hábito de tomar alcohol a causa de lo mismo. Se está aumentando o se ha aumentado, hermanos, el consumo inapropiado de alimentos, y no solamente de alimentos chatarra, sino también, hermanos, lamentablemente en cuanto a la cantidad. Alguien alguna vez predicó un tema diciendo que a esto se le llama la gula, el pecado decente. Y por eso la Biblia también dice, cuando te sientes a comer, considera bien lo que tienes delante de ti y ponle cuchillo a tu garganta. Tenemos que ser cuidadosos. El Señor nos ha dejado en la palabra indicaciones y principios muy buenos, muy útiles, prácticos para la prevención de la enfermedad, para que tengamos salud, para que se cumpla mejor su deseo, para que seamos un pueblo ejemplar. Nosotros, los creyentes, hermanos, tenemos que dar ejemplo. Se está aumentando la ansiedad, el insomnio, la depresión. Y voy a repetir, nosotros somos llamados para ser un pueblo digno, dando el mejor ejemplo. Somos llamados a poner interés en todos los aspectos de la salud, incluyendo el estilo de vida. Algunos pasajes que quiero rápidamente compartir para ir terminando la reflexión son bien conocidos, pero los voy a leer. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Busquen ahí, hermanos. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17. Vamos a buscarlo. Y después vamos a ir al capítulo 16 también de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, 16 y 17 dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y los llevo de una vez a 1 Corintios capítulo 16, hermanos. Versículo 19, capítulo 16, donde la palabra de Dios de igual manera expresa el hecho de que nosotros necesitamos tener, pues cuidado. Y voy a leer, hermanos, aquí en la última parte. Dice aquí lo siguiente, 1 Corintios capítulo 16, donde hay unas salutaciones finales de Pablo. Dice él, un saludo, yo Pablo os escribo, esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Pablo expresa el deseo en la epístola de que estemos conectados con el Señor. Y en el capítulo 10, el versículo 31, también aquí de 1 de Corintios, dice San Pablo, si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a nadie. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. Por eso Pablo cierra la epístola después de estos consejos diciendo, hermanos, pues estemos siempre con el Señor. El Señor viene. No hay tiempo para disiparnos, hermanos, frenéticamente y entregarnos al descuido y a la glotonería. Aunque se levanten algunas restricciones, yo animaría a todos para ejercer cuidado, no solamente ahora, sino todo el tiempo, en cuanto a nuestro estilo de vida, de tal manera que el deseo de Dios en su palabra se cumpla en cada uno de nosotros. El Señor viene, dice Pablo. Por lo tanto, dice claramente, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Hermanos queridos, que Dios nos siga bendiciendo, que seamos protegidos por Él, pero que hagamos fielmente nuestra parte en todos los aspectos y sigamos el consejo y los principios que el Señor ha dejado para nuestra bendición. Es mi deseo en el santo nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a terminar orando. Oremos. Maravilloso Padre, muchas gracias te damos de nuevo por tus bondades. Tu palabra es completa, la verdad es completa, y las enseñanzas y principios de la salud que están en tu palabra pues son muy útiles, son para nuestro bien, son para nuestra bendición y bienestar. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser cuidadosos y a ser obedientes y a cooperar con tu voluntad. Bendice cada familia. Te pedimos, Dios, que este fenómeno, esta pandemia que ha asustado al mundo, pueda ir, oh Dios, en mejoría, que haya cada vez menos casos. Y, Señor, que tengas y sigas teniendo cuidado de nosotros. Bendice las iglesias, a nuestros hermanos donde estén. Te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos, a todos. Dios los guarde.